Bueno, muchachos, esta es una de las presentaciones varias que compartiré con ustedes para explicarles algunos de los conceptos que mirábamos en jornadas concentradas cuando estábamos de manera presencial, pues a través de tablero. Entonces ahora voy a tratar de hacerles explicaciones en estos videos y luego dejarles los talleres correspondientes. Y así también ustedes pueden revisar varias veces los conceptos para que los tengan más claros. En segundo año, que es un momento de la investigación en las que muchos de ustedes trabajan en semilleros de investigación con sus grupos de trabajo, fundamentalmente lo que hacen es hacer levantamiento de información. Ustedes construyen fichas jurisprudenciales, van a archivos particulares, eh, archivos no solamente jurisprudenciales, sino archivos de otra naturaleza, de los que luego les hablaré. Estoy pensando, por ejemplo, en una investigación de juez de la salud que revisó decisiones particulares de esta figura en especial. En fin, estoy pensando en litigios internacionales. Lo que hacen en segundo año es hacer levantamiento de información. Esta información a veces es información primaria a través de entrevistas o a través de fichas sobre expedientes, en fin. Y otras veces la información es secundaria, es decir, ustedes también en segundo año trabajan para sus grupos de investigación levantando bibliografía. Leen libros, artículos de investigación, revisan tesis, en fin. Pero este trabajo, que nunca es mecánico, porque en todo caso levantar información implica revisar, leer, entender el fin del proyecto de investigación para luego hacer el levantamiento necesario, el trabajo nunca es mecánico. Consideramos que en segundo año es importante que ustedes lo dimensionen dentro de la estructura de la investigación, es decir, que ustedes entiendan su rol como la parte de un todo que constituye un proyecto de investigación. Entonces, por eso, segundo año fundamentalmente es de fuentes e instrumentos de recolección de información. Y que pareciera que no tuvieran mucha teoría de la cual hablar. Bueno, ¿qué significaría solamente levantar información? Y quisiera comentarles que no es así, que la teoría de las fuentes y de los instrumentos implica muchos efectos conceptuales, epistemológicos y muchos efectos de decisiones metodológicas definitivas en la construcción de un proyecto de investigación. Entonces miremos aquí, tenemos nuestro primer esquema, que es lo que significan los datos, los resultados y las conclusiones. Quiero que para empezar, ustedes imaginen varias premisas o una premisa hipotética. ¿Qué quiere decir? Una premisa que ustedes suponen antes de someterla a validación. Una premisa hipotética común o una premisa hipotética científica. Yo les doy un ejemplo de ello. En el país, el año pasado, un instituto de investigaciones publicó un dato, sin más, manifestando que si bien en países continentales y nórdicos la eutanasia ya ha sido reglamentado y en Colombia también, incluso antes, en Colombia la práctica de la eutanasia es muy poco común y en países nórdicos ya es algo sistemático y hay muchos casos que se está votando la reglamentación de esta misma ley. ¿Qué hipótesis ustedes podrían formular al respecto? Al respecto quiero decirles de este fenómeno jurídico. Pensemos en otro, hacinamiento carcelario. Hay un hecho evidente y es que el hacinamiento carcelario ha traído efectos complejos dentro de las cárceles de América Latina. Y un dato particular, en un periódico particular de México, termina comentando que las pandillas y los grupos emergentes que tienen enfrentamientos o que enfrentan o que llevan conflictos territoriales al interior de la cárcel terminan generando una terrible azonada. ¿Qué hipótesis jurídicas o criminológicas se les vienen a ustedes a la mente? Pensemos en una hipótesis del común.
Imaginen ustedes que llegan tarde a su clase y que además, esta vez que han llegado tarde a su clase, portan una prenda de vestir que generalmente no les ha traído buena suerte. Y precisamente ese día que llegan a clase, ese mismo día, el profesor les ha preguntado justamente a ustedes que no saben responder. ¿Qué hipótesis ustedes construyen alrededor de este día de su mala fortuna? ¿Qué conjeturas arrancan? Si revisamos con cuidado, habrán conjeturas sobre las que ustedes terminarán dándolas por ciertas, pero que no son metódicas. Por ejemplo, que el profesor les haya preguntado, lo pueden atribuir a la mala suerte de su prenda de vestir, de su camisa o de su gorra, por ejemplo. Y quizá para ustedes sea tan verdad aquello que quizá nunca la vuelvan a usar o la usen con mucho cuidado. Pero hay hipótesis cuyo único camino para ser constituidas en una tesis, como las hipótesis de investigación, son justamente las que se construyen para realizar proyectos de investigación o las que al menos arrancan formulando una inicial inquietud de investigación. Entonces, miren ustedes que esa conjetura y esa hipótesis solo puede ser conclusiva, solo puede convertirse en tesis cuando tiene fuentes de investigación. Cuando la hipótesis ha recogido fuentes de manera metódica para entrar a probar que su inicial postura, que su inicial conjetura pudiera ser una verdad científica. Y para ello, las fuentes de recolección de la información. Miremos la diapositiva. Técnicas de recolección de datos. Bueno, pues las técnicas de recolección de datos se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de una investigación. Yo obtengo unos datos o levanto unos datos particulares para obtener unos resultados particulares y luego presentar asimismo unas conclusiones particulares. Eso sería un buen comienzo para esta discusión. Continuando con nuestra presentación, diremos entonces que hay dos tipos de fuentes y en esto trabajaremos mucho. Pero antes de los tipos de fuentes, quisiera decirles que una de las actividades que les voy a plantear y que van a hacer en sus talleres es que ustedes tengan la capacidad en los artículos de investigación o resultados de investigación de identificar premisas hipotéticas, es decir, premisas conjeturales, es decir, premisas que se plantean aún sin una certeza metódica e investigativa, y por el otro lado, tesis o premisas verificacionistas, que se llaman así de manera metódica y técnica. Ustedes, la idea es que reconozcan cuando un autor se está planteando varios caminos, respuestas o posibilidades de la realidad a un fenómeno social, jurídico, en nuestro caso, de conflicto. Digamos que frente a ese fenómeno, entonces el investigador se plantea varias posibilidades, pero tendrá que hacer un proceso de validación de esas posibilidades. El investigador al final tendrá que escoger una y después de escogerla, tendrá que emprender un camino de recolección de información para documentarla y para probarla. Muy bien. Las fuentes de la información pueden ser primarias y secundarias. Las fuentes de información podrían estar en la naturaleza, podrían estar en un programa de televisión, podrían estar en un periódico. Es información. También podrían estar en el conocimiento de alguna persona en particular. Pero levantar la información para ser estudiada
es la tarea que realizan los instrumentos de recolección de la información. Y estos instrumentos se diseñan según el perfil de cada investigación. Entonces, tendríamos que primero reconocer qué tipo de fuentes vamos a recolectar, si primarias o secundarias, de las cuales seguiremos hablando más adelante. Pero para adelantarme les digo que las fuentes primarias de la investigación son fuentes recogidas de primera mano, como su nombre lo indica, primarias, de primera mano. Y significa que son fuentes que el investigador acude a ellas sin ningún procesamiento previo. Una entrevista cuando directamente toma la información de un informante clave. Un archivo histórico, cuando el investigador va directamente al archivo y recupera una información puntual. Una sentencia, por ejemplo, una condena, por ejemplo. En archivo histórico pueden encontrar un proceso judicial que explica cómo se distribuía la tierra en el siglo XVIII o en la República, en Colombia, o una serie de datos puntuales de un archivo. Ahí es una fuente primaria de la información. Y aún es más fácil identificar las fuentes secundarias de la información, porque son información de segunda mano, información procesada, información que ya ha sido estudiada y sistematizada por alguien más y que el investigador acude a ella. ¿Algunos ejemplos? Bueno, los artículos científicos, las tesis o los libros, resultados de investigación, entre otras. Entonces pensemos en los instrumentos de la recolección de la información. Bueno, si la fuente está ahí en algún lugar y usted necesita recogerla, pues tiene distintas formas para hacerlo. Si la fuente está en la cabecita de un informante clave, usted tiene que irle a hacer una entrevista, grabar la entrevista y luego depurar la información que realmente implicará algún efecto para sus intereses de investigación. No digamos que es una información más o menos valiosa en general, sino que tiene mayor trascendencia para sus propios intereses de investigación. Entonces, se presume, o yo presumo antes de hacer mi investigación, que las mingas que practican los campesinos en los territorios que bordean el municipio de Pasto, en el fondo son memoria oral que traduce un diseño del Estado preandino y preincaico que funcionó muy bien en este territorio del país y que mantiene unas visiones de lo público particulares. Pues es una conjetura. Pero imaginemos que el entrevistador con el que estoy hablando comenta justamente que esta práctica está enseñada por los abuelos y a sus abuelos, a su vez por sus abuelos, que está asociada con recuerdos del pasado y que alrededor de ella se practican acciones rituales también panandinas y preincaicas. Entonces empezaríamos a intuir o empezaríamos a encontrar que nuestra intuición original tiene sentido. Pero imaginemos que por el contrario, el campesino o el informante del corregimiento nos dice que él va a las mingas porque se lo enseñó la alcaldía de Pasto de manera reciente y porque es una forma de optimizar energía y terminar haciendo con las obras del pueblo. Entonces nuestra conjetura inicial no tendría piso. Como ustedes pueden ver, las fuentes de investigación validan o desvirtúan una hipótesis inicial. Y los instrumentos de investigación cambian según el tipo de información que nosotros queramos establecer. Si queremos establecer una verdad general que trate de diseñar una serie también de generalidades que predigan un fenómeno después, que tiendan a documentar una tendencia, que tiendan a dar una explicación final a un fenómeno social, estaríamos hablando de investigaciones cuantitativas y los instrumentos serían igualmente cuantitativos. La pregunta de investigación, por supuesto, cambiaría. No indagaríamos respecto de las mingas en su origen panandino y preincaico, sino en la cantidad de obras que producen o que han efectuado a través de estas mingas, o el número material de personas
que intervienen en las mingas de manera comunitaria, o la tendencia de los pobladores del municipio de Pasto a continuar o a no continuar con esta tradición. En ese caso, no nos sirve hacer una encuesta a profundidad, no nos sirve hacer una entrevista a profundidad. En ese caso necesitamos una encuesta que les preguntaría a un número significativo de los pobladores del municipio que bordean el municipio de Pasto si están interesados o si les ha interesado en los últimos años participar en las mingas campesinas de las que venimos hablando. Bueno, entonces los instrumentos de recolección de los datos o de la información, habíamos dicho, pueden aplicarse a diferentes formas de información. Cualquier cosa sensible a los sentidos humanos puede ser potencialmente informable, porque los seres humanos no solo percibimos la realidad a través de nuestros ojos leyendo información, también la percibimos degustándola, palpándola, oliéndola. Eso querría decir que en la ciencia aún queda muy corta las formas más tradicionales y los procedimientos más tradicionales para recuperar información, porque la mayoría de la información que los investigadores recolectan es información racional y es información de textual lingüística. Es decir, la principal forma que nosotros creemos que podemos acceder a información es a través de narrativas, de textos lingüísticos, potencialmente lingüísticos. Nosotros casi siempre creemos que la principal información está en un hablante que te va a contar algo, en un periódico que te dice algo. Pero la información podría estar en una obra de arte, por ejemplo, y en la percepción que de ella tenemos. Entonces, esto tiene que ver mucho con el paradigma epistemológico y conceptual en el que nosotros estamos posicionados como científicos sociales para entender qué es conocimiento y qué es verdad. En todo caso, al punto al que yo voy, es que si bien no podríamos consensuar al final que hay una sola verdad o qué es verdad, en la ciencia siempre se juega desde el puesto de la verdad. Ustedes son unos jugadores en un juego del conocimiento y del saber, y su postura es la de la verdad. Si ustedes quieren, yo no estoy de acuerdo ni ideológica ni políticamente con ello, pero es, digamos, la forma como lo presenta la ciencia. A mí en lo personal me parece que no hay una sola verdad, como lo dicen varios teóricos de los que podríamos discutir más adelante, y que los métodos científicos lo máximo que pueden hacer es construir verdades probables. En todo caso, llegando al punto de los instrumentos, que es nuestro punto de discusión, el instrumento debe ser confiable, válido y objetivo. La confiabilidad, la validez y la objetividad del instrumento es lo que metódicamente garantiza esto que yo les digo, que es la verdad. La idea de verdad única aparece en la ciencia por una idea igualmente histórica. No es que la ciencia sea verdad per se, que siempre la ciencia haya sido algo verdadero. A través de la historia, incluso, han existido diferentes formas de entender la verdad. Y a través de la historia, especialmente desde la aparición de la racionalidad, aparece esta tendencia a creer que hay una única y exclusiva verdad. El pensamiento presocrático y trágico griego no creía ni apostaba a estas ideas de las únicas verdades. Además, siendo una sociedad politeísta y una sociedad que consideraba que a la verdad se podía llegar a través de la lucha retórica. En ese paradigma no hay una verdad tan estable como se estabilizará después del paradigma racional socrático. Y este paradigma racional socrático, después de pasar por un proyecto de lógica aristotélica, un proceso de construcción metódica cartesiana, donde aparece ya el método y donde aparecen los caminos puntuales que quitan a la dogmática, que quitan a la fe
en ese camino para llegar a la verdad, que es el camino cartesiano. Después un proceso de especialización comtiana, que es la idea de especializar la ciencia, de estratificarla, de clasificarla, que fue el proyecto del positivismo de Comte. Después de todo este proceso es que aparece la idea de ciencia y verdad, y la idea de ciencia como única verdad. Y ustedes lo viven todos los días. Cuando ustedes ven una noticia en redes sociales, en una página de HTML, de digamos, de confiable, de muy poco confiable credibilidad, pero si ustedes leen en la página y dice científicos de la Universidad de Harvard establecieron que, o si ustedes leen y dicen según estudios de Oxford, entonces ustedes, ¡plim!, se ubican, despiertan sus sentidos a escuchar, se predisponen a escuchar algo que será absolutamente cierto. Es el paradigma de la verdad científica. Y es un paradigma que supone confiabilidad, validez y objetividad. Sin embargo, esto fue fuertemente golpeado, fue fuertemente atacado por corrientes posteriores y críticas al positivismo. El mismo positivismo crítico, donde su representante más importante es Karl Popper, explicará que a la verdad no se puede llegar y que la verdad es apenas una posibilidad dentro de la falsación del mismo método, como si las premisas pudieran falsearse todas las veces, porque Popper reconoce que es muy difícil la neutralidad, siendo que cada individuo tiene previamente una forma de entenderlo y una forma y una historia para entenderlo. Así que él cree que esta idea de la falsación, de la hipótesis o de la tesis, es un camino eterno. Entonces, Popper será un crítico muy fuerte de suponer que existe una sola verdad. Él dirá que eso es que es imposible. Hará una crítica sobre eso al método. Y por eso, los instrumentos, que es lo que nosotros estamos viendo, digamos que tendrán una confiabilidad, una validez y una objetividad relativas, asociadas, esa relatividad asociada a las fuentes particulares de nuestra metodología. Habrá corrientes aún más críticas que el positivismo crítico de Karl Popper, como la Escuela de Frankfurt y como la hermenéutica de Gadamer. La Escuela de Frankfurt dirá que ni siquiera es correcto proponer una neutralidad en la ciencia cuando la ciencia ha servido a través de la historia a la dominación y para que el poder se perpetúe en ese lugar de poder y los privilegios se mantengan. Entonces la Escuela de Frankfurt incluso será crítica con el positivismo crítico de Popper, porque dirá que el investigador además debe ser consciente del lugar político en el que le ha tocado vivir, y el lugar político no quiere decir el gobierno en el que se encuentra, sino el lugar en el que identifica los lugares de poder, las fuentes de poder y cómo está organizado el poder, porque la ciencia no se puede escapar a los problemas de dominación y de poder. Y asimismo, la hermenéutica, que serán nuevas corrientes para entender la vida y para entender el conocimiento y el saber, les dirá que la posibilidad de la ciencia solamente es un texto narrativo leído por un científico particular en un momento de su historia particular. La hermenéutica se convierte en una forma de develar lenguajes que se asocian con la historia de su tiempo. Bien, muchachos, sobre esto que yo les estoy contando, vamos a hacer 2 lecturas críticas y vamos a aplicar controles de lectura. Una de las lecturas que yo les voy a colgar las lecturas sobre las corrientes o sobre 2 momentos epistemológicos muy fuertes y muy críticos a esto de la ciencia. Pero sobre esta discusión, digamos, volveremos especialmente después de que ustedes hagan esas lecturas. Sin embargo, de una vez les digo que los ubico, que por eso les hago esas lecturas sobre investigación y transdisciplinariedad y las lecturas de Feyerabend que hacen una crítica al método científico. Porque ustedes que levantan información
Ustedes suponen que sus instrumentos dotan de total verdad el proyecto de investigación que están nutriendo. Párense, y no es así, párense críticamente reconociendo que sus instrumentos sí deben contar con confiabilidad, con validez, con objetividad, de acuerdo, pero sobre una objetividad limitada, no absoluta. Entonces, de todas maneras, quiero que sepan que estas son condiciones para que los instrumentos sean útiles y para que los resultados de su investigación sean legítimos y no sean rechazados por la comunidad científica. Los instrumentos se construyen y se validan de manera comunitaria y colectiva. El equipo de investigación los vuelve a revisar y analiza si efectivamente esos instrumentos los van a llevar a una forma confiable de verdad que están buscando puntualmente. Muy bien. ¿En qué lugar de la estructura del proyecto se ubican los instrumentos? Se ubican en un lugar que se conoce como la técnica o el papel que juega la técnica en la estructura del proceso de la investigación científica. El método, por su parte, es el que define cómo se alcanza un objetivo específico, cómo determinado procedimiento para ordenar la actividad. Entonces, el método es la manera de producir, de pensar el objeto que se estudia. El método ubica el paradigma de la investigación. Ustedes sabrán que para hacer investigación, yo tengo que saber si mi investigación, por ejemplo, será cualitativa, será cuantitativa. Ya les había dicho yo, porque son paradigmas para entender el mundo de la vida de manera distinta. Sobre generalidades dirá la cuantitativa. Sobre predicciones dirá la cuantitativa. Mientras que la cualitativa lo que aspira es profundizar, saber más, entender mejor un fenómeno. El método también se refiere, como yo les decía, a una estructura, a un paradigma sobre el que yo estoy pensando el conocimiento. Un paradigma crítico, por ejemplo, soportado en una escuela como la de Frankfurt, o un paradigma hermenéutico que reconoce que la lectura de la realidad está contextualizada con la historia del sujeto, o un paradigma positivista que, si bien ha sido criticado, no ha desaparecido de las comunidades científicas. De hecho, sigue siendo el paradigma dominante. Sobre ello ustedes construyen su método. Ustedes pueden hacer una estructura de método histórico que simplemente se ajuste a ello, un paradigma de una IAP, una investigación, acción, participación. Todo ello se discute fundamentalmente en el método de investigación. Pero detengámonos en la técnica. La técnica juega un papel importante en este proceso de investigación. Una vez ustedes han ubicado o su investigador, su docente investigador, hace todo este ejercicio de reflexivo sobre el método, entonces tiene que también construir en esta estructura del proceso de investigación científica un camino técnico. Y ahí, en ese camino técnico, juega un papel muy importante el instrumento. ¿Por qué? Porque en la técnica nosotros nos ponemos de acuerdo en las normas que vamos a seguir para las etapas de nuestra investigación. Vamos a mirar cuáles son nuestros instrumentos de recolección y vamos a mirar cómo vamos a organizar nuestros datos. Entonces, mientras el método construye el paradigma, la técnica aterriza de manera clara, construyendo instrumentos de recolección de la información, aterriza todo este paradigma en pasos, en fases, en unas normas puntuales y en los instrumentos que nosotros estamos recolectando. Muy bien. Aquí voy a explicar algo sobre lo que también vamos a tener un taller de clase. Y es que hay algo muy importante, muy importante, que hay que tener en cuenta sobre las construcciones de nuestras hipótesis antes de que esas hipótesis se vuelvan tesis, que es algo de lo que ya hemos hablado desde el principio de estas diapositivas. Cuando yo he hecho una conjetura, recuerden lo que hicimos sobre la chaqueta que me traía mala suerte, sobre lo que discutimos anteriormente. Cuando yo construyo una conjetura en ciencia,
Chicos, esa conjetura debe ser probable. Yo no puedo construir una conjetura sobre la que después no podré hacer un camino lógico para probarla, porque en la ciencia yo no puedo establecer o empezar un camino de investigación sobre una hipótesis que luego no voy a poder probar, sobre la que no voy a poder alcanzar instrumentos para probarla, o sobre fuentes imposibles. Las fuentes pueden ser imposibles por varias razones, porque son inalcanzables, porque son herméticas o porque no existen. Y en ese sentido también encontraríamos diferentes límites a la investigación científica que, muchachos, a mi concepto siempre será limitada, a pesar de que la ciencia hace mostrar que las posibilidades de la investigación científica son infinitos y que la ciencia no tiene límites. No, nosotros parémonos de una manera mucho más escéptica, reconociendo que la ciencia sí tiene sus límites, es limitada. Y sobre esa idea de ciencia limitada, entonces, diremos que solamente podemos construir hipótesis probables. Por ejemplo, díganme ustedes si luego podrán hacer un proyecto de investigación demostrando que su chaqueta es una fuente de mala fortuna o de mala suerte. El límite que les podrá la comunidad científica al respecto es que ustedes están haciéndolo sobre una conjetura dogmática, una conjetura que no podrá jamás probarse porque está basada en la fe, no en la verificación. Las conjeturas pueden estar también basadas en la fe. De hecho, antes de Descartes, las conjeturas basadas en la fe también tenían peso científico. Muchas de ellas, por supuesto, dogmáticas, que fueron mal evaluadas, que fueron consideradas descartables, que fueron consideradas de menor valor, después de que aparece Descartes y que considera que no pueden probar nada. Bueno, entonces yo les decía que una premisa dogmática que se supone verdadera por fe para la ciencia no es probable de ser aplicada en el método científico. Esto no fue siempre, como yo les decía. Antes de las revoluciones cartesianas y copernicanas, antes de la aparición de la matemática de D'Alembert, por ejemplo, antes de la aparición de la modernidad y de la crisis de las ciencias, habían muchas premisas basadas en la fe que se daban por ciertas. La existencia del alma, por ejemplo, era una premisa sobre la fe. Y otras asociadas con valores y con verdades metafísicas. Pero hoy en día eso no es probable. Entonces ustedes no podrían hacer una investigación, por ejemplo, que alguna vez encontré en un encuentro de semilleros de investigación donde unas chicas de enfermería querían metódicamente probar el milagro. Claro, eso se les cayó científicamente porque no era el camino para probarlo, no es un camino de verificación científica, sino de fe. Pero también hay otros límites que hacen que la premisa que ustedes quieren probar sea imposible, y eso tiene que ver con su tema de este año, que es fuentes imposibles. Una es porque son dogmáticas, se basan en la fe, pero hay otras razones, y es que son inalcanzables. Supongamos que ustedes quieren demostrar que efectivamente los gobiernos recientes en Colombia han basado su política de la seguridad en espionajes sistemáticos. Y ustedes están seguros que a pesar de que se desapareció el DAS por tal escándalo y que se suponía era un episodio cerrado de nuestra historia, el espionaje ha seguido funcionando. Y no solamente a altos funcionarios, sino a líderes sociales, a muchachos universitarios. Quizá eso sea muy probablemente muy cierto, pero yo les pregunto, a ver, denme su fuente. Y ustedes me dirán, no, pues vamos a ir a los departamentos de seguridad de la nación con un derecho de petición a pedir que por favor nos entreguen todas las grabaciones que ellos han hecho. ¿Ven? Es una fuente imposible. Ustedes no van a poder jamás tener esa fuente de información. Entonces la investigación tiene que construir hipótesis demostrables. Y una de las razones de la hipótesis demostrable, bueno, sí, es que tenga grandes probabilidades de verdad, ¿no? Pero otra
es que no se choque con fuentes imposibles. En términos históricos, supongamos que ustedes están seguros que en Pasto, después de la firma de las capitulaciones entre los libertadores y los realistas, el fortín realista de Pasto, que no los dejaba pasar, no sé, estoy pensando en Blas Villota y en Estanislao Merchancano, por ejemplo. Supongamos que ustedes están seguros que después de eso la tierra se expropió a las comunidades indígenas porque pasó de alguna manera y se redistribuyó entre esas familias. Supongamos que ustedes tienen casi la certeza que en nuestra ciudad el origen de la propiedad privada viene desde esas capitulaciones o la propiedad privada tradicional tiene unos orígenes hispanos, pero fundamentalmente de la construcción de esas capitulaciones. Supongamos, yo les digo, ¿saben dónde van a encontrar esas fuentes? ¿Ustedes tienen claros los archivos donde van a encontrar la distribución de la tierra en la construcción de la República, especialmente en Pasto? Es probable que ustedes me digan, no, sí, profe, ya las podemos encontrar. O es probable que digan, no tenemos ni idea. Y ahí, miren el asunto, yo les diría, bueno, es una hipótesis, pero va a ser muy difícil de ser probada. A veces, también sucede que un investigador primero se choca con la fuente y entonces piensa, con esta fuente que yo me acabo de encontrar, con esta fuente monta un proyecto de investigación. Es el caso de un proyecto que ustedes van a estudiar o que les puedo mostrar, creo que lo estudian en cuarto año, sobre una orden apócrifa. Ese proyecto me parece emblemático por la fuente. La orden apócrifa de 1810 que liberalizaba el comercio de Indias. Y en esa orden apócrifa del 1810, el investigador ya encontró tensiones con el proyecto de nación del constitucionalismo hispano. O sea que el investigador descubre que las disputas entre liberalismo y conservadurismo, entre libre comercio o en las disputas de libre comercio, ya se debaten en Colombia durante la colonia. Eso no se podría afirmar así nomás. Es que él encuentra la orden apócrifa y sobre ese documento que él encuentra en el archivo, pues él monta su proyecto de investigación. O sea que es probable, profe, es probable que con una fuente novedosa, extraña, rara, exclusiva, nosotros podamos montar un proyecto de investigación. Así es. Muchos proyectos de investigación que hemos montado con muchachos de la universidad, han surgido de una buena fuente, una buena noticia en el periódico. Yo recuerdo una noticia que encontré hace un par de años, donde un juez de Itagüí absolvía, perdón, del delito de violación a unos muchachos aplicando un concepto que era la famosa vis grata puellis. La vis grata puellis traída a colación del libro de Ovidio, 2 siglos antes de Cristo, que traducía la dulce violencia a las muchachas. Era esa la fuente, ese archivo, ese juez escribiendo esa sentencia. Y salió un proyecto maravilloso. Y así un buen informante. Yo me acuerdo hace algún tiempo que hablé con un jubilado, digamos, con un ex magistrado, porque ya se había jubilado, del tribunal de la sala penal en Pasto, que decía, Diana, yo le cuento que cuando yo fui juez, a mí me tocó judicializar a varios excombatientes del M-19 y nosotros los absolvimos porque estábamos aplicando amnistías e indultos. Yo tengo todas las historias, decía él, de los criterios judiciales que aplicamos para reconocer amnistías e indultos a todos porque en ese tiempo, como era tan espinoso el asunto de las amnistías y los indultos, cuando se desmovilizó el M-19, entonces esos chicharrones, esas papas calientes se votaron a las regiones, a jueces regionales. Y ese juez tiene en su cabeza, todavía en su memoria, cómo procedió y los criterios jurídicos y penales que aplicó. Eso es una fuente. Y con esa fuente se podría hacer un maravilloso proyecto de investigación. Bueno, entonces, punto importante. Una hipótesis debe ser probable. Debe tener un caminito para ser probable. Profe, todavía no la he probado. De acuerdo, solo es hipótesis, no es tesis. Todavía no han aplicado los instrumentos. Pero ustedes ya deben conocer el camino lógico para que cuando apliquen los instrumentos, esa hipótesis se pueda convertir en tesis. Ustedes
deben desde un principio construir una hipótesis que seguramente va a ser tesis con un camino metódico y técnico, como lo vimos en la anterior diapositiva, para hacerlo. Metódico porque tiene que tener un camino metodológico para demostrarlo. Y técnico porque no puede chocarse con fuentes imposibles en el sentido de que sean fuentes inalcanzables o fuentes que no terminen probando lo que ustedes quieren probar. Esto del camino lógico tampoco es gratuito. Aparece la lógica, las premisas lógicas aparecen con los discursos lógicos aristotélicos. Y la lógica, ustedes la encuentran en varias manifestaciones de nuestra racionalidad y de nuestra época moderna. En el discurso jurídico también encuentran la lógica cuando ustedes tienen que hacer un ejercicio de aplicación o de subsunción judicial de la norma. Ustedes también hacen ahí ejercicios lógicos. Ustedes suman premisas, suman una premisa mayor con una premisa menor. Hacen caminos lógicos demostrables de una verdad. Ese camino lógico y demostrable de una verdad también funciona en la ciencia. Y eso significa que yo, para llegar a una tesis, yo construyo varios caminitos previos para concluirla. En los artículos que yo les voy a mandar, ustedes tienen que tratar de mostrarme esos caminos lógicos. Por ejemplo, uno de los artículos que yo les mando sobre las cartografías constitucionales. En ese proyecto de investigación, el investigador trata de demostrar que con la emergencia del nuevo constitucionalismo de América Latina aparecen nuevas formas cartográficas para entender el constitucionalismo. Él tiene esa hipótesis. Pero para llegar a esa hipótesis, primero hace varios caminitos lógicos. Uno de esos caminitos lógicos es decir que hay nuevas teorías constitucionales que no caben en las anteriores formas de clasificar las teorías constitucionales. Luego dice que hay evolución o que hay revolución incluso en las formas de argumentar constitucionalmente. Y luego dice que hay movimientos interesantes como el feminismo, por ejemplo, los movimientos étnicos que obligan al intérprete constitucional a hablar nuevos lenguajes. Miren todas las premisitas que va construyendo y hace un camino lógico para terminar concluyendo que efectivamente es probable hablar de nuevas cartografías constitucionales. No es que de una él termina afirmándolo, ¿no? Un artículo de investigación justamente coge varias premisas, las va conectando de manera lógica. Yo, para que ustedes entiendan este concepto, les voy a poner un ejercicio para que me hagan esas construcciones o me las identifiquen. Muchachos, al principio, cada taller que ustedes hacen no es evaluable. Nunca lo hemos hecho así. Ustedes mandan su taller y nosotros hacemos correcciones. Y sobre esas correcciones, ustedes tienen el chance de arreglarlas y ahí sí jugarse su nota. Entonces, no se sientan inseguros cuando me digan, profe, realmente no entiendo, no encuentro una premisa lógica. Bueno, vamos a hacerlo en campo. Investigación se hace aprendiendo, se aprende haciendo. Entonces, vamos haciéndolo. Y yo, con las correcciones que les voy mandando, yo estoy segura que ustedes ya van entendiendo en qué están fallando o qué es lo que no están entendiendo. Pero les repito, el ejercicio es encontrar una suma de premisas que estén conectadas de manera lógica, con conectores lógicos. Entonces, sí, solo sí, y, ¿no? Yo creo que el constitucionalismo se reformuló. Entonces, creo que es necesario que haya nuevas categorías y cartografías para entender el mismo constitucionalismo. Es un poco lo que ustedes harán en uno de sus talleres que tendremos después de esta clase. Muy bien. Les decía que ese caminito lógico, de esta diapositiva sacamos dos ideas importantes. Una, el caminito lógico que un científico hace para llegar a una conclusión. Y dos, hemos dicho que no es factible hacer un proyecto de investigación que desde un principio vaya a estar frustrado por fuentes imposibles o inalcanzables. Ahora diremos entonces
que hay 5 etapas fundamentales en una investigación. Primero, hacer un buen marco teórico o recolectar un buen marco teórico para yo saber teóricamente qué se ha dicho hasta este momento, hasta dónde se ha dicho ya la ciencia o el conocimiento, hasta dónde ha llegado teóricamente. Yo hago un planteamiento de un problema. Yo entonces formulo una hipótesis. Está subrayado con rojo. En ese desarrollo de la hipótesis y en esa verificación de la hipótesis, ya se los he dicho varias veces, en esta etapa se incluyen los procedimientos de la recolección de los datos, de las técnicas apropiadas y del procesamiento de datos para después llegar a las conclusiones. Este número 4 en rojo lo resalto para que ustedes cuando estén trabajando en sus semilleros de investigación tengan claro en qué lugar de la investigación, en qué fase de la investigación o en qué etapa, como les ha puesto la diapositiva, de la investigación ustedes se encuentran. Bueno, desde el principio les había hablado que teníamos que discutir muy bien el asunto de las fuentes. Pueden haber fuentes primarias y fuentes secundarias. En los talleres yo les voy a preguntar mucho que me clasifiquen qué tipo de fuente es, si fuente primaria o fuente secundaria. Pero miren, las fuentes primarias son las fuentes directas, de observación directa, experimentos, informantes claves a través de las encuestas, de grupos focales, de entrevistas, a través de cuestionarios, a través de un test, a través de una fotografía, a través de esos instrumentos de recolección de la información, yo puedo obtener fuentes primarias. Están ahí están las fuentes, ahí están las fuentes de la información. ¿Y yo con qué instrumentos las obtengo? Bueno, con un cuestionario, con una encuesta, una fuente primaria, un informante clave, un archivo, una revista con una nota periodística. Las fuentes secundarias son fuentes de segunda mano. Están en las bibliotecas, están en los documentos, están en los archivos resultados de la investigación. Entonces, aquí antes hay una cosa importante para preguntarnos. Profe, ¿una sentencia qué es? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Buena pregunta. Cuando la sentencia, ustedes van a obtener de la sentencia datos, es una fuente primaria. Cuando ustedes van a obtener de la sentencia teorías, es una fuente secundaria. Datos. Por ejemplo, yo voy a saber cómo es que los jueces aplican la ira, el intenso dolor a los delitos del feminicidio en Pasto. Quiero mirar a ver si tienen sesgos de género, si realmente están prejuzgando, en fin, yo quiero observar cómo lo están decidiendo. Ahí la fuente es primaria. Ustedes están obteniendo el dato de cómo funciona el fenómeno que ustedes quieren entender. Pero, por ejemplo, ustedes están haciendo una investigación en seguridad social sobre la teoría del chance, que tiene un origen francés y es la teoría de cuando en el sistema de salud a un paciente no se le causa la muerte, pero se le causa la pérdida de una oportunidad para recuperarse. Un paciente que tardíamente es diagnosticado de un cáncer que, quizá tratado de manera inicial, hubiera podido salvarle la vida. El paciente ha ido muchas veces al médico y el médico o la EPS lo ha devuelto a su casa sin ningún examen a profundidad. Cuando el paciente acude un año después, ya el estado de la enfermedad es casi letal. Podríamos decir que ese cáncer encontrado en ese paciente al principio quizá también hubiera desencadenado su muerte, nunca lo sabremos, pero lo que él perdió fue el chance, la oportunidad para recuperarse. Hablemos de esa teoría entonces. Ustedes quieren investigar sobre la teoría del chance en el derecho médico y de la seguridad social. Y ustedes empiezan a revisar bibliografía, doctrina, pero también encuentran a magistrados y a sentencias emblemáticas que fundaron la teoría del chance en el derecho colombiano, o que insertaron
que tomaron decisiones fundacionales en esa teoría. Bueno, ahí la fuente no es primaria. Ustedes están tomando teorías. Ahí la fuente es secundaria. En una entrevista, supongamos que ustedes entrevistan a una compañera o a varias chicas de la universidad que han sufrido acoso sexual. Entonces ustedes quieren establecer las prácticas del acoso. ¿En qué contexto se dan? Por ejemplo, si son recurrentes o son excepcionales. ¿Cuáles son sus principales actores? Si ahí hay, como generalmente sucede, relaciones de poder y de subordinación. Esa entrevistada es una fuente primaria, de primera mano. No ha sido aún procesada. Pero supongamos que ustedes entrevistan a Rodrigo Primo para que les hable sobre las teorías de la justicia transicional, que es un teórico de la justicia transicional en Colombia. Pues ahí la fuente, así el instrumento sea una entrevista, la fuente de investigación no es primaria, es secundaria, porque quien les habla les está hablando ya de información procesada, elaborada. Un código penal, el Código Penal del 936, es una fuente primaria porque ustedes están investigando en él eh, algo sobre lo que no se ha dicho teóricamente. Pero, por ejemplo, las actas de redacción o de discusión académica en el en el reciente Código Penal, por ejemplo, esas podrían ser fuentes secundarias. Me hago entender. Las fuentes secundarias, teorías. Las fuentes primarias, aquello que todavía no ha sido procesado y no es teórico. Técnicas para la recolección de la información de los datos. Aquí, ya en estas diapositivas, les voy a mostrar algunos ejemplos para la recolección y las técnicas de recolección de la información de datos. Por ejemplo, la documentación. Es la que casi los estudiantes de Derecho, con la que más se encuentran, la que más aplican. Es una recolección de datos, la más básica, corresponde a estudios retrospectivos de la información que ya está registrada y medida. En ocasiones sirve como única forma de ejecutar un trabajo de investigación. Por ejemplo, los estudios de una mortalidad. Son estudios basados en técnicas, no cuentan con instrumentos de medición y solamente se construyen fichas de datos que fueron medidas en otra investigación. La observación. Bueno, la observación se aplica a un ambiente físico y social y cultural donde se desarrollan las actividades para captar los aspectos que son significativos de un fenómeno a investigar. La observación es científica cuando es sistemática, controlada y cuenta con mecanismos que están destinados a evitar errores de subjetividad, de confusiones y demás. La observación es no participante cuando no perturba la acción o situación que se está investigando. Y la observación es participante cuando implica la conciencia del evaluado. También depende de la investigación. Si es una investigación-acción participativa, la observación que se hace es de la mano con la comunidad. Ustedes hacen parte de lo que la comunidad está viviendo en el fenómeno a investigar. Si es una etnográfica, por ejemplo, ustedes se insertan, ustedes, digamos, se involucran en una comunidad y empiezan a leer el mundo en ese acto de involucrarse. Por ejemplo, irse a vivir a una comunidad étnica y entender sus concepciones de derecho y de justicia, sus concepciones de dolor y de sufrimiento, sus formas de entender el castigo. Una etnografía. ¿Cómo se hace? A través de una observación en la que se hacen partícipes, se inmiscuyen en esa investigación. La entrevista, solamente les estoy dando unos ejemplos. Luego, más adelante, vamos a hacer aplicación de estos instrumentos. Entonces, luego lo miraremos, que la entrevista puede ser estructurada o puede ser semiestructurada o no estructurada. Vamos a mirar que la unidad de estudio es la persona, es el individuo. Es una forma de recoger información. La encuesta, que generalmente es para investigaciones cuantitativas, donde ustedes
No es que pregunten a profundidad y conversen con la persona a la que a la que le van a preguntar, sino que ustedes suponen un mayor número de personas. Es una técnica que se usa en macro, tiene la capacidad de estandarizar muchos datos y ustedes la aplican sobre una población con preguntas puntuales sobre las que quieren establecer sus verdades de investigación. Bueno, muchachos, esta ha sido una de las presentaciones que tendremos para este año de trabajo. Les decía que sobre esta presentación a partir de esta presentación vamos a hacer varios talleres. También les voy a explicar cuando empiecen a verla que no es una presentación que deban verla de seguida porque van a sentir mucha información estudiada, pero la idea es que ustedes la pueden ver fragmentada, la pueden ver por pedazos, repetirla y a partir de estas primeras discusiones y presentaciones vamos a tener varios talleres. Primero vamos a hacer unos controles de lectura. Segundo, vamos a hacer levantamientos de fuentes, vamos a hacer clasificación de fuentes hipotéticas y demás. Y sobre esto también, ustedes van a hacer investigación propia y van a hacer levantamientos de información inicial.